Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame, Señor, y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame, Señor, tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Esta palabra es maravillosa para decírsela al Señor cada día de nuestra vida. Que nosotros aprendamos a amar su palabra, que nosotros aprendamos su palabra, que esa palabra suya esté en nuestra vida, que podamos guardarla cada día, que podamos ser testimonio de ella, para que muchos sean llevados al Señor Jesús a través de su palabra en nuestra vida como un testimonio de vida. Hoy yo doy gracias al Señor por ella. Yo de verdad entiendo que antes de conocer del Señor, de conocer de su palabra, era otra mi vida. Pero cuando conocí de ella, puedo decir segura y afirmativamente que mi vida cambió, y cambió para bien. Era otra antes, pero ahora soy una nueva criatura, porque he conocido de la palabra del Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos en esta mañana. Guárdanos, guarda tu palabra, ayúdanos, Señor, para que esa palabra la podamos guardar en nuestro corazón y quede allí, y ella sea la que nos guíe en toda situación de nuestra vida. Gracias hoy te damos por este día maravilloso, este primer día de la semana, Señor, que hemos dispuesto nuestro corazón para venir a buscarte, para saber más de ti, para saber de tu palabra. Y Señor, aquí estamos, aquí estoy yo, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor. Y cada uno de los que están allí conectados en esta mañana, también están allí en sus casas, con sus familias, para darte a ti lo mejor de sus vidas. Hoy te damos gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, y eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, porque tú eres un Dios que cumples tu palabra, Señor. Tu misericordia, tu amor, tu bondad, tu fortaleza está en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Amamos tu palabra, Señor. Ella se ha vuelto una realidad en nuestra vida, Rey. Gracias, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Gracias, Señor, por estar al lado nuestro y caminar con nosotros, Señor.
y a través de tu palabra, Señor, darnos ese Señor, ese descanso que necesita nuestra alma. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga enormemente en este día de domingo. La gloria sea para el Señor. Mis amados, muy buenos días. Qué bueno volvernos a encontrar en esta mañana preciosa, poderosa, mañana de domingo. Y bueno, como siempre, nos reunimos en familia porque queremos aprender cada día más de la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tema que yo lo he titulado Entendiendo el lenguaje de Dios. Y vamos a ver, en la medida en que vamos a ir avanzando, vamos a ver que es más fácil entender a Dios, lo que Él quiere que nosotros entendamos. Todo lo que Él quiere que entendamos está en la palabra. Ahí está, lo que Él quiere. Habrán muchísimas otras cosas más de Dios que nosotros no sabemos ni están en la palabra. Eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos, que sea nuestro manual de vida. Bueno, cuando estemos delante de su presencia, conoceremos algunas otras cosas, pero aquí en la tierra nosotros tenemos que entender el mensaje de la palabra del Señor. Ese es el objetivo realmente. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí en la casa, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Capítulo 11, versículo 26. Dice así: He aquí, está hablando el Señor, he aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Ahí está, ustedes escojan. La bendición si ustedes oyen los mandamientos del Señor tu Dios, que yo hoy les prescribo. Los mandamientos. O sea, el Señor está diciendo, ahí está, delante de ustedes. Escojan. ¿Qué quieren? ¿Bendición o quieren maldición? Pues el Señor nos da su palabra. La bendición si nosotros oímos los mandamientos. Si no los oímos, ¿qué vendrá a nuestra vida? Obvio, la maldición. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 26. Hechos 28, 26. Dice así: Ve a este pueblo y diles, ciertamente oirán, pero no comprenderán, ciertamente verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo le ha sido endurecido y han hecho sordo su oído y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, ni escuchen con sus oídos, ni comprendan en su corazón, ni se vuelvan a mí y yo los perdone. La palabra, en definitiva, es muy clara. Es muy clara. Y de pronto puede haber algún pasaje que sea un poco oscuro, difícil, pero con el tiempo uno va entendiendo muchas cosas. Ahora, hace más de 33, 34 años, mi esposa y yo conocemos del Señor. Y hemos venido aprendiendo palabras, estudiando, fuimos al instituto bíblico, nos reunimos, hablamos, leemos cosas acerca de la Escritura, cosas que no están en la historia, en qué época ocurrieron cosas, y para eso consultamos, lógicamente, libros de historia, o en el internet está absolutamente todo. Entonces, hay cosas que, obvio,
obviamente no están ahí. No, necesitaríamos cuántos libros, cuántas Biblias necesitaríamos para poder entender que Dios nos dijera todo lo que Él es. No, 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 no es posible. Aquí en este libro, en la palabra, aquí está solamente lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Entonces, si está ahí en la palabra, solamente es leerlo con cuidado, hay que ir estudiando poco a poco, no meternos en camisas de 11 varas, sino tratar de entender la palabra. Acuérdense ustedes que es la palabra, lo que está en el libro, es la voz y la voluntad del Señor. Entonces yo tengo que leerla. Puede que de pronto lea algún pasaje y no lo entienda. ¿Por qué está diciendo así? ¿Por qué habla así? No importa. Con el tiempo lo vas a entender. Puede que en el momento, si tú ya tienes cierta instrucción, con el tiempo o en el momento tú puedes entender. Ya sé lo que el Señor me está tratando de decir. Si el Señor habla a través de Pablo y está hablando de la iglesia, no sé, en Filipos, entonces yo voy a los libros de historia y de geografía. ¿Dónde era Filipos? Entonces lo busco, allí me dice estaba en tal y tal y tal lugar, entonces lo busco en el mapa. ¿Qué país es hoy en día Filipos? ¿Qué país es hoy en día Corinto? ¿Qué país o qué lugar? ¿Dónde queda? Y eso le va abriendo a uno el panorama y vamos pudiendo entender. La palabra la vamos entendiendo en el contexto. ¿Por qué? Porque la palabra fue escrita para seres humanos como nosotros. Entonces, una cosa, a ver, voy a poner un ejemplo más local. Una cosa es la forma como nosotros le podemos predicar a una persona que vive en la costa, en Barranquilla, en Cartagena, ¿sí? Tienen otra forma de ser. U otra cosa es escribir o hablar acerca de los que viven en Pasto, los que viven en el Tolima, los que vivimos aquí en Bogotá. Tenemos una forma de ser diferente. Entonces, cada palabra que el Señor habla nos cubre a todos los seres humanos. Y si vamos a hablar de que el Señor que Pablo iba a la iglesia en Filipos. Bueno, Filipos era algo especial. Que Pablo iba a la iglesia en Corinto. Entonces uno va a la historia y uno lee, Corinto era una ciudad metrópolis, era una metrópolis en aquella época donde venía gente de mucho, era un puerto. Entonces, como puerto era complicado, era difícil porque llegaban gente de todas partes del mundo conocido en aquella época. Llegaba gente, entonces había mucha perdición, había mucho licor, mucha prostitución, habían cosas terribles porque era un puerto, o es un puerto hoy en día. Entonces, todas esas cosas, la palabra nos las va enseñando poco a poco. Tú no quieras saberlo todo de la noche a la mañana, eso no está bien. Vamos aprendiendo poco a poco y lo que vayamos aprendiendo, mis amados, lo vamos volviendo realidad en nuestra vida. Porque esto no es letra muerta. Vamos a leer Hechos 28-26. Hechos 28-26. Y le voy a ir explicando. Diciendo, ve a este pueblo y diles, ciertamente oirán, pero no comprenderán. Así sucede muchas veces con la palabra. La oímos o la leemos, pero no la comprendemos. Dice, ciertamente verán, pero no percibirán. Tenemos que, en la palabra, saben ustedes, mis amados, que la palabra nos enseña a ver. Abrimos, la palabra nos abre los ojos y podemos ver, podemos percibir. Ahí está diciendo, comprenderán, ciertamente verán, pero no percibirán.
Eso quiere decir que en algún momento nosotros vemos y percibimos lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Versículo 27 de Hechos 28 sigue diciendo: porque el corazón de este pueblo le ha sido endurecido y han hecho sordo su oído y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, ni escuchen con sus oídos, ni comprendan en su corazón, ni se vuelvan a mí y yo los perdone. O sea, aquí no hay nada que hacer. Esa es la palabra del Señor. Pero hay algo que debemos nosotros, todos los creyentes en Dios, entender algo, que es muy importante. Mire, la palabra dice que Dios habla de muchas maneras, de diferentes maneras. Dios nos puede hablar a través de un niño, nos puede hablar a través de un anciano, Dios nos puede hablar a través de la esposa, del esposo, nos puede hablar a través de los hijos, a través de un pastor, de una prédica, nos puede hablar a través del libro. En fin, Dios nos habla de muchas maneras, siempre, permanentemente. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis amados? Que a veces no lo oímos, somos como muy livianos, como como que, ¿qué dijo? No, tenemos que estar enfocados en la vida. Cuando nos desenfocamos, quedamos fuera. Entonces Dios nos está hablando permanentemente. Y la palabra dice, y de muchas maneras. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no le oímos, no le entendemos y no vemos todas las señales que Él nos da. A veces no oímos la palabra, a veces no la entendemos, a veces no vemos las señales que Dios nos coloca, no las vemos, somos simples. No, mis amados, hay que estar, como decía un locutor, ojos abiertos, oídos atentos. ¿Era así? ¿O era ojos atentos, oídos abiertos? No recuerdo. Pero hay que estar, como dicen los muchachos hoy en día, hay que estar pilas. Hay que estar pilas, porque quien nos guía a nosotros es Dios. Entonces, para yo saber por dónde voy, qué voy a hacer, qué estoy haciendo, tengo que estar atento a la voz de Dios. Mire lo que dice Hebreos 1:1. Vamos a Hebreos 1:1. Dice, disculpen, Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas desde la antigüedad. El Señor viene desde tiempos inmemoriales hablándole a nuestro pueblo, viene hablándonos a nosotros. Entonces, debemos estar atentos. Disculpen. Entonces, Dios nos viene hablando desde la antigüedad a través de los profetas. Dice, en muchas partes y de muchas maneras Dios nos ha venido hablando. En estos últimos días, está escribiendo Pablo, que le escribe a los hebreos, a los judíos de aquella época, dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿De quién nos está hablando Pablo ahí? De Jesús. Nos está hablando por medio de Jesús, a quien Él, Dios, constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Mire, Dios permanentemente te está hablando, me está hablando, nos está hablando. Esto tengámoslo muy en cuenta. Dios nos está hablando permanentemente. Mire, yo quiero que me acompañen a Lucas 23:38 para que ustedes vean ese Dios que nosotros tenemos. El Dios que comunica, el Dios que habla de mil maneras. Dice que Él ha hablado de muchas maneras a los profetas, a los de ahora, a los que vengan después. De muchas maneras Dios nos está hablando. Y Dios habla de mil maneras. Por ejemplo, miren Lucas 23:38. Estamos en el Calvario. La cruz está allí y Cristo Jesús, y Jesús está colgado del madero.
Y allí hay un letrero encima de la cabeza del Señor, en el madero, en la cruz hay un letrero que está escrito en griego, está escrito en latín y está escrito en hebreo. En 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo. ¿Para qué? Para que todo el mundo, bueno, de aquella época, el mundo conocido de aquella época, lo viera y entendiera qué era lo que estaba pasando. Leámoslo, 23:38 otra vez, dice, había también escrita sobre él, o sea, sobre el madero, sobre la cruz, una inscripción que decía, en griego, en latín y en hebreo, este es el Rey de los judíos. Dios hablándonos, Él es el Rey. Y tenemos que entenderlo. Cuando Dios habla tenemos que entenderlo. Y ese es un aviso proclamando el reino de Dios. Ese es el objetivo de ese aviso. Bueno, para que muchos entendieran quién estaba allí colgado, quién era ese personaje. Y algunos pasaban desapercibidos y le decían, Jesús, el de Nazaret. Bueno, eso, y seguían su camino. Había otros que entendieron, este es el Rey de los judíos, el Rey. Acuérdense de esa palabrita, el Rey. ¿Por qué el Rey? Porque ese letrero está proclamando el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo les parece? Ese letrerito que se puso allí en la cruz del Calvario. Y se puso en los 3 idiomas para que todo el mundo lo leyera. Si ese es el Rey, quiere decir que estamos iniciando un nuevo reino, que ese es el reino de Dios. Entonces, ¿qué era lo que quería el Señor? Dios Padre, que todo el mundo se enterara que ese era el inicio del reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, en aquella época, el mundo conocido de aquella época. Esto es, mis amados, porque Dios nos habla siempre. Dios nos está, mire, es impresionante. Dios nos habla a nosotros para que nosotros le oigamos y entendamos. Siempre Dios nos está tratando de hablar siempre. Y nos habla a través de la Escritura, nos habla a través de una persona, de un niño, ya lo dijimos. ¿Saben ustedes que Dios nos habla aún en la naturaleza? Cuando nosotros vemos las cosas hermosas de la naturaleza, una flor preciosa o un ave de muchos colores o la majestuosidad de un cóndor, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Un animal, una flor, No. Estamos viendo la gloria de Dios en cada una de esas figuras hermosas. Es increíble, es increíble. En el mar hay unas bellezas, en los montes, en todas partes. Y Dios nos habla, nos muestra su gloria y su grandeza. Entonces, allí la cruz del Calvario no era para menos. Escrita en latín, escrita en hebreo y escrita en griego. Para que todo el mundo entendiera que allí en la cruz del Calvario se estaba iniciando un reino, porque el Rey estaba ahí. El reino de Dios sobre la tierra. Para nosotros, Dios nos habla a través de su palabra también. Eso es increíble, es increíble. Pero para nosotros como seres humanos hay algo que es muy difícil entender. Lo que se llama en la sociología, en la psicología, el lenguaje no verbal. Porque detrás de muchas expresiones hay un lenguaje no verbal. De todas las expresiones. Lo que pasa es que el lenguaje no verbal es lo que hay detrás de una expresión, de una palabra dicha. Entonces, tenemos que aprender a discernir el lenguaje no verbal. Porque a veces hablamos
Y lo que hablamos no es lo que estamos hablando, sino lo que estamos tratando de decir. Mire, el hombre sabio es aquel hombre que entiende y descifra. Oigan lo que voy a decirles. Y esto va para los matrimonios. El hombre sabio es el que entiende y descifra el lenguaje no verbal de su esposa, por ejemplo. Y no entiende las señales y los gestos. Porque una cosa es lo que se dice, pero otra cosa es lo que se quiere decir, otra cosa es lo que se quiere decir en ese momento apropiado. Entonces, no es lo que dice la esposa, es cómo lo dice. Y no es solamente cómo lo dice, sino cuándo lo dice. El lugar es importante. Y no es solo cuándo lo dice, sino dónde lo dice. Y no es solamente dónde lo dice, sino por qué lo dice. ¿Será que podemos entender a nuestras esposas? Necesitamos, mis amados, sabiduría para poderlas entender. Exactamente igual como nosotros necesitamos entender a nuestro amado Señor y Dios. Tenemos que entenderlo. Las circunstancias históricas nos van mostrando lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque una cosa es cuando un profeta está hablando y están bajo esclavitud. Otra cosa es cuando Dios habla y están en medio de una batalla. Otra cosa es cuando están todos reunidos en la última cena y Dios les está hablando. Es diferente. El lugar, el momento, la situación, todo es diferente. Pueden ser la misma palabra. Espero estarme haciendo entender. Entonces, a ver, yo les voy a poner una tarea ahorita mismo, para que ustedes la vayan desarrollando ahí mismo. Vamos a leer una porción de la palabra, o 3 porcioncitas de la palabra, y ustedes me dicen allí en la casa, aquí, ¿de qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer con la palabra, mirar qué es lo que el Señor nos está diciendo, dónde lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, cómo lo está diciendo. Espero estarme haciendo entender, así lo espero. Entonces, por ejemplo, 2 Corintios 9:8. Ustedes me dicen al final de qué está hablando el Señor ahí. 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿De qué está hablando el Señor ahí? No me lo digan. Vamos a leer otra porción. 1 Timoteo 6:17. Dice así, a los ricos de este siglo manda el Señor. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo manda el Señor que no sean altivos. ¿A quién le está hablando? A los ricos. Que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y le sigue hablando a los ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras también, dadivosos y también generosos. ¿Ustedes saben de qué está hablando el Señor ahí? No me lo digan. Vamos a leer Isaías 45:3. Dice, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿De qué está hablando el Señor en esas 3 porciones de la palabra?
Ahora sí díganme, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando el Señor de bendición. Está hablando el idioma de la bendición. Está hablando el Señor del idioma de la abundancia. Está hablando el Señor del idioma de la prosperidad y de la riqueza. De eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Y tenemos que aprenderlo. ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Cómo hacemos nosotros para entender lo que el Señor y su palabra nos quieren enseñar? ¿Cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo les voy a decir cómo. ¿Cómo podemos entender la palabra? Porque a veces el Señor habla y uno se queda, ¿qué será lo que el Señor quiso decir aquí? Hay cosas que tenemos que de pronto saber. Si el Señor le habla de pronto a Moisés, por decir algo, Dios le está hablando a un personaje especial, porque Moisés llegó a ser de la realeza en Egipto, en la realeza del faraón, porque él era hijo de la hija del faraón. O sea, estudió en las escuelas de Egipto, aprendió las artes de la guerra, aprendió las artes de dirigir el pueblo. Cosas que debemos saber para poder entender cómo fue que él, en algún momento cuando Dios le da la orden de salir, de que saca el pueblo de Egipto y se lo lleve para otro lugar, ¿cómo debía hacerlo? Porque Dios lo instruyó, Dios le enseñó cómo ser líder, cómo ser gobernante, cómo ser general, cómo ser un guerrero. Todo eso se lo enseñó, lo aprendió Moisés allá en la corte del rey faraón, del faraón. Entonces, en la palabra no hay cosas así como al azar. Cuando acabamos de leer esto, les decía que Dios nos está hablando ahí de abundancia. Dios nos habla de muchas cosas, nos habla del pecado, nos habla del perdón, nos habla de la bendición, pero cada vez que leamos una palabra tenemos que entenderla. Pero les preguntaba, ¿cómo hacemos para entender al Señor y para entender su palabra, lo que Él nos quiere enseñar? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hablar de 5 cosas. Estén atentos. La primera, para poder entender la palabra, cambia tu forma de pensar. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo. Está hablando Pablo a la iglesia en Roma. Roma era el imperio en aquella época. Les dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto hay que renovarlo. La palabra nos permite renovar nuestro entendimiento. Ahora entendemos muchas cosas. Si nosotros lo que sabemos, hemos aprendido, hemos escuchado acerca de la palabra, por ejemplo, podemos entender hoy en día, estamos en campaña política. Hoy en día podemos entender la política mejor que antes, porque ahora ya vemos que dentro de la política, algunos políticos utilizan el mundo de las tinieblas. Por ejemplo, eso ya lo sabemos nosotros, porque se ven en las manifestaciones los personajes que están allí parados, están allí invocando el mundo de las tinieblas. Entonces ya vemos cosas que el mundo que no conoce no las puede ver, o las ve de pronto como algo típico, que allí en medio de la reunión hay un grupo danzando allá y eso es típico. No podemos ser tontos. Están invocando el mundo de las tinieblas. Entonces, ya nosotros al cambiar nuestra forma de pensar podemos percibir otras cosas. Dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar y saber afirmativamente cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Espero estarme haciendo entender. El Señor nos cambia a nosotros. Y lo que el Señor ponga en tu mente, ponga en tu corazón, lo que el Señor te muestra en su palabra, tú tienes
que guardarlo en lo profundo del corazón y echarle candado ya. No, Señor. No, Señor. Lo que el Señor te enseñe hoy, tienes que salir a proclamarlo. Perdón. Eso se llama evangelizar. Yo estoy hablando de pararnos en la esquina de un parque y hablar, no. Bueno, el que lo quiera hacer y le guste hacer y lo pueda hacer, hágalo. Puede ser una forma, sí. Pero en términos generales, nosotros vamos hablando, vamos actuando, vamos accionando, vamos relacionándonos y en todo ese mover vamos proclamando la palabra del Señor. Vamos confesando. Vamos confesando. Por eso, mis amados, por ejemplo, los sueños que lleguen a tu vida, porque todos soñamos. Yo sé que tú sueñas y tú sueñas de cosas grandes, de cosas buenas. Hago un paréntesis. Hay gente que viene al Señor solamente por el interés, porque oyó que fulanito de tal se hizo creyente y siendo creyente ahora tiene un negocio próspero, entonces yo voy a poner otro negocio y voy a empezar a ir a la iglesia porque quiero tener... No. El Señor primero nos enseña, primero nos capacita, entonces debemos dejarnos capacitar. Cuando ya el Señor nos capacita, nosotros podemos salir a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Yo lo he dicho en muchas oportunidades. Cuando mi esposa y yo nos convertimos al Evangelio, en ese tiempo éramos empresarios. Y nosotros oíamos hablar de la prosperidad. Y el pastor que nosotros tenemos es un hombre que habla de la prosperidad muy bien. Nos explica la palabra, cómo la palabra nos hace prosperar. En fin, aquello me gustó. Y dije, wow, si sin el Señor yo era próspero, era un empresario próspero. Ahora con el Señor, no, ahora sí que, mejor dicho, la saco del estadio. Y resulta que fue al revés. A los 3, 4 meses de estar caminando con el Señor, lo perdimos casi todo. O todo lo perdimos. Todo. ¿Por qué? El Señor tenía un propósito. El Señor no quería que yo fuera empresario del mundo, que yo siguiera con mis empresas y todo. No. El Señor quería que yo fuera empresario de su reino. Y por eso estoy aquí. A mí me encantan los negocios, me fascinan los negocios. Y créanme que a veces como que pienso, qué bueno tener un negocio, pero es que ese no es mi negocio. Ese no es. El propósito del Señor era que yo fuese un empresario del reino, que yo hablara de Él, de su reino, de la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos y eso es lo que hacemos ahora. De pronto alguien que nos haya conocido, ¿usted qué hace ahora? No, yo soy pastor. O sea, quiere decir que usted ya no trabaja, ya no tiene empresa. Claro que esta es mi empresa, la empresa del Señor. Qué bonito, qué maravilla. Entonces, los sueños que lleguen a tu vida de parte de Dios, debes proclamarlos. Debes confesarlos, porque si no, no los tendrás. Pero tú tienes que saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. Yo estudié psicología y bueno, pongo mi consultorio y me pongo a atender. No, esa era una herramienta que Dios quería, el Señor quería que yo la tuviese para que ayudara a mis ovejas, a la gente que está bajo mi responsabilidad. Y atendemos a muchas personas, aún personas que no son de la iglesia, que alguien las recomienda, mire, hable con él, es un psicólogo, también es pastor, pero en segundo grado. Cuando es al revés, yo soy primero pastor y psicólogo después. Pero bueno, le servimos al Señor. Y los sueños que lleguen a tu vida, proclámalos, confiésalos. Nunca confieses lo negativo. La boca, lo que hablemos, produce en nosotros resultados o no produce resultados. Así de sencillo.
Si nosotros no proclamamos, si alguien está proclamando tristeza, desgracia, ruina, tristeza, ¿qué va a tener? Pues todo eso. Pobreza, tristeza, ruina, maldición sobre su vida. ¿Ah? Lógicamente, los sueños que tú tengas, los planes que tú tengas o los proyectos que tú tengas, mis amados, no pueden ir en contra de la voluntad del Señor. No puede, porque el Señor no te va a ayudar en eso. Hay gente, pero por montones, que lo llaman a uno, vienen a hablar con uno, dicen, no, pastor, eso, ahora eso el Señor no me ha querido bendecir. El Señor nos quiere bendecir a todos. Pero tú no le vas a dar a un muchachito de 16 años, no le vas a dar una cantidad de dinero tal, 500 millones de pesos. No está programado, no está enseñado, aprendido para manejar. Y hay gente que puede tener 30, 40, 50 años y no ha aprendido a ser un empresario. Entonces, ¿Dios cómo le va a dar? No, hay que capacitarnos. ¿Quieres tener una empresa? Capacítate. El Señor te ayuda. Si es la voluntad del Señor que tengas esa empresa, primero tienes que capacitarte. Entonces, nosotros como creyentes vamos renovando nuestra forma de pensar, vamos renovando también nuestra forma de entender a Dios. Permanentemente vamos renovando la forma de entender a Dios. Es muy importante. ¿Para qué? Para que no vayamos en contra de la voluntad de Él. Para poder saber en un momento si es o no es la voluntad del Señor lo que estemos haciendo o lo que queramos hacer. Porque a veces hay cosas que no son de Dios y queremos insistir en ellas. Es que yo tuve un sueño de una empresa de venta de chicharrón, entonces a lo mejor el Señor no quiere eso, porque eso te va a traer problemas y dificultades. Y empieza a comer chicharrón y se enferma del mismo chicharrón que vende. En fin, ustedes me entienden, yo sé que ustedes me entienden. Y déjenme decirles algo, Dios no es un sirviente nuestro. Dios nos ama y nos da cosas, pero Él no está a nuestro servicio. Somos nosotros los que estamos al servicio de Él. Donde quiera que estemos, si tú eres médico, no es que yo estoy al servicio de la gente, no. Si eres cristiano, estás al servicio de Dios. Al servicio de lo que Dios te diga que debes y cómo debes hacerlo. ¿Sí? Que yo soy un abogado, ponte al servicio de Dios. No al servicio de sus clientes, no al servicio de Dios. Y Dios te dirá cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, todo. El Señor te instruirá absolutamente todo. Entonces, en primer lugar, para poder entender la forma como Dios nos habla, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. En segundo lugar, ¿qué más debemos hacer? Debemos ensanchar los límites de nuestra visión. No, es que yo quiero poner un negocito, una tiendita, si Dios me da un trabajito. No. Nosotros, es una convicción nuestra, somos hijos del gran Rey. Pertenecemos al reino de Dios. Y Dios no quiere que hagamos cositas chiquiticas. No. Así sea, ir a proclamar el evangelio a otro país, pero el Señor te lleva a otro país y allí donde estés, el Señor te va a hacer notorio. Amén. El Señor no te va a esconder por allá detrás de una puerta, no. Si tú vas con el respaldo del Señor, mire, yo lo veo en mi pastor. Él era un hombre de Dios, hijo de cristianos, de creyentes en el Brasil. En Brasil, un país próspero, un país sin tanto problema como el nuestro. Pero el Señor le dijo que viniera aquí, a Colombia. Que aquí Él lo iba a bendecir.
que aquí él iba a hacer lo que el Señor quería que hiciera, proclamar el Evangelio. ¿Cuántas iglesias tiene nuestro pastor? No tengo ni idea, ya perdí la cuenta. En Colombia, cientos de iglesias. Y aún fuera del país, en Estados Unidos, en la India, en Asia, en Italia, en Grecia, en la India, no sé, en Ecuador. Si el pastor hubiera dicho allá en Brasil, no, yo no me quiero ir, allá estaría en Brasil por ahí pastoreando una iglesita, a lo mejor. Pero Dios lo capacitó y nos lo mandó a nosotros. ¡Wow! Y es un hombre prosperado en la palabra, en el Evangelio y en el cuidado de las ovejas. Es un hombre sabio, con la sabiduría de Dios. Me quito el sombrero hoy delante de él. Entonces, en segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Ensanchar nuestra visión. No sigas pensando en cortico, en chiquito. Isaías 54:2. Búscalo ahí. Isaías 54:2. Dice, amplía el lugar de tus tiendas, extiende las cortinas de tus moradas y no te reprimas. O sea, no te encierres, no. Mira lo que sigue diciendo, alarga tus cuerdas, alárgalas y afirma las estacas. ¿Saben por qué? Pregunta el Señor, ¿sabe por qué? Porque después te multiplicarás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tus descendientes. ¿Cuáles son los descendientes? ¿Cuáles son? Nuestros hijos, como pastor, nuestras ovejas, son nuestros descendientes, nosotros los cuidamos. Esos descendientes heredarán las naciones y habitarán las ciudades desoladas. Pero para eso ¿qué tengo que hacer? No me puedo quedar ahí en la tiendita, ahí. No, dice, ensancha tus estacas, corre las estacas, córrela, toma posesión de lo que hay a tu alrededor. Eso es lo que el Señor está diciendo. No te quedes en el pasado. No, entra en la visión de Dios. No te quedes en el pasado. Entra en la dimensión y en la visión de Dios. Hazlo. Toma la decisión de hacerlo. En tercer lugar, ya hemos dicho, en primer lugar, cambia tu forma de pensar. En segundo lugar, ensancha los límites de tu visión. Y en tercer lugar, rompe toda sociedad con sistemas, formas, negocios, empresas que te estorban y no te dejan crecer. Bueno, porque es que cuando yo me convertí al Señor tenía una discoteca. Y ¿tú crees que si sigues en la discoteca vas a crecer? No vas a crecer. Hay cosas que tienes que te estorban o que te van a estorbar en la fe y no te dejan crecer. Que yo tengo unos amigos y que son los amigos de la juventud, fuimos al colegio, estudiamos juntos y de vez en cuando vienen y me convidan que vámonos a tomar una cervecita, que vamos a jugar tejo y no te convienen. El club, eso. Entonces, con esas sociedades no, rompe relación con eso porque te están estorbando. Te están estorbando, mi amado, mi amada, y no te dejan crecer. Hay gente que no crece en el Evangelio, llevan años. Cristianos es que yo conozco el Evangelio hace 30 años y uno los ve, los oye, habla con la familia, es un hombre que le gusta o una mujer que le gusta el licor, que le gusta ver pornografía, andar con amigotes que dicen groserías, vulgaridades, no cuida a sus hijos, su casa, su familia. ¿Qué es lo que está pasando? Que anda en malas compañías. Sociedades que le están estorbando su crecimiento. Esas amistades no te dejan crecer. Pero ¿por qué será que ahora mi empresa no funciona? Mira alrededor. ¿Con quién andas? Hay un dicho popular, un dicho del mundo que dice, dime con quién andas
y te diré quién eres. Antiguamente decía el dicho, dime con quién andas y te diré de cuál fumas. Entonces, mis amados, cuidado, cuidado. ¿Quién debe ser nuestro socio, nuestro amigo principal? Dios, Cristo Jesús y la palabra. Esa es. Es que te sabes ya toda la palabra, que te arriesgas a irte al mundo. No, así te supieras toda la palabra. Dime con quién andas y te diré quién eres. Que la palabra, mis amados, lo que está en el libro, que la palabra sea lo que oriente tu conducta. Que la palabra sea la que te diga cómo y qué debes hacer. Hebreos 4:12. ¿Y saben por qué? Ahí está la respuesta. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra no es, hay una rareza ahí de un escritor, es literatura para pasar el rato. No, Señor. La palabra del Señor, la Biblia, para nosotros, este libro maravilloso, esta palabra es viva. Amén. Lo que está escrito aquí es vida. Amén. Y además es eficaz. Entonces yo tengo que entenderlo. Esto no es un juego, ni es una rareza, ni es un desafío intelectual. No, esta es vida. La palabra es vida. Dice ahí que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. No hay en la tierra nada, ni nadie, ni algo que tenga el poder que tiene la palabra de Dios. No lo hay, no lo hay. Dice, versículo 13, lo que les estoy diciendo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo delante de la palabra está como desnudo y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A través de la palabra nosotros vemos el mundo exterior. A través de la palabra. Ellas son como nuestros lentes, nuestros anteojos, nuestras gafas que nos permiten ver lo que está pasando a nuestro alrededor y discernir qué cosas me convienen y qué no me conviene. Si tú no lees la palabra, si tú no estás atento a la palabra, vas a andar ciego. Te vas a dar golpes contra la pared, te van a robar, vas a fracasar, tus amigos te traicionan, vas a perder el negocio. Es como si andaras con unos lentes oscuros que no puedes ver nada. Con vendas, como dicen. Vendas en los ojos. La palabra es viva y eficaz. Entonces, la palabra es la que tiene que orientar tu conducta. La palabra ilumina tu camino. Ella es la que te dice qué es lo que debes y no debes hacer. Es la palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies. Uy, bendito sea el nombre del Señor. A mí me conmueve la palabra. Porque la vive, uno vive la palabra. Tiene que vivir la palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. ¿Usted sabe lo que es eso? Para mí es una lámpara que va a mis pies y yo no tropiezo en huecos ni nada. Y además es una lumbrera, o sea, una luz que está ahí y me dice, hacia allá tengo yo que caminar. No hay equivocación en la palabra, porque es una lámpara a mis pies y es lumbrera al final del camino. Entonces, ¿por qué nos desviamos? Porque no le damos a la palabra el valor, el precio que ella tiene, la efectividad que la palabra tiene. Entonces la palabra tiene que mostrarte a ti, mi amado, mi amada, el camino correcto. Así es. La palabra es la que nos muestra el camino correcto. Aquí está todo lo que un ser humano necesita saber, necesita conocer. Ahí está, en la palabra del Señor. Jeremías 42:3. Para que Jehová nuestro Dios nos muestre el camino por donde hemos de ir y las cosas que hemos de hacer. ¿Necesita que le haga un dibujito o algo?
No, no creo, ustedes son inteligentes y la palabra es clara. En cuarto lugar, entonces ya dijimos, en primer lugar, que debemos cambiar la forma de pensar. En segundo lugar, debemos ensanchar los límites de nuestra visión. En tercer lugar, debemos romper sociedad con todo y con todos aquellos que nos estorban y que no nos dejan crecer. En cuarto lugar, vuélvete un aprendiz, un discípulo en las manos de Dios. Un discípulo. Proverbios 6:23. Miren lo que dice tan bonito. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que nos instruyen o que te instruyen. Romanos 15:4. Mire, Pablo también escribía de lo mismo. Póngale cuidado. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación en las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos dan esperanza. Mis amados, tu mente, tienes que ser un aprendiz en las manos de Dios, que tu mente se vuelva, como dijera, entrenable, y que tu mente se vuelva, sea enseñable. Déjate enseñar, déjate enseñar. La palabra te enseña, déjate enseñar por la palabra. Si la palabra te dice que algo no es correcto, la palabra es clara. Dice, un listado que dice, y no entrarán en el reino de los cielos, está hablando Pablo. Y hace un listado, que los ladrones, los que blasfeman, y de pronto por allá dice, en un lugar dice, y los borrachos. Y alguien se dice, los borrachos también, pero no es que Dios cuida de los borrachitos. Mentiras del diablo, el que cuida de los borrachos es el diablo, el infierno, el mundo de las tinieblas, porque en medio de sus borracheras se está gastando el dinero de su familia. En segundo lugar, está destruyendo su cuerpo. En tercer lugar, se puede morir, puede sufrir un accidente, lo pueden robar, lo pueden matar, lo pueden, en fin. En fin, entonces, esas son mentiras. Tenemos que ser aprendices en las manos del Señor. Que la mente se vaya volviendo entrenada, enseñable, que se deje enseñar la mente. En quinto lugar, un consejo que yo sé que les va a gustar muchísimo. Pon tu economía en las manos del Señor. Pon la economía en las manos del Señor. Primera de Crónicas 29:14. Dice así, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Dice, porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos a ti. No es que nos llegó por la sabiduría y el conocimiento. No. Es porque a Dios le plació dártelo. Y Dios te da porque tiene objetivos con lo que Él te va a dar. Y termina diciendo, pues todo es tuyo, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso es que nosotros hablamos de la ofrenda y el diezmo, para que no olvidemos esto, de dónde vienen las cosas. ¿De dónde vienen las cosas? Todo es tuyo, Dios. Y de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Con esa palabra vamos a proclamar la ofrenda y el diezmo para nuestro amado Señor. De lo recibido de tu mano. O sea que es a Dios el que le place darte a ti, darme a mí, darnos a todos. Entonces, para que nunca vayas a poner tu corazón en las riquezas, entonces el Señor nos enseña o te enseña a ti también de que
de lo que recibimos de eso damos. Y algo que tenemos que dar permanentemente para ofrendar, halagar, honrar, bendecir, adorar a nuestro amado Señor y Dios, es a través de la ofrenda. Usted no se imagina lo que significa para un creyente dar. Usted no se imagina. Miren lo que dice Lucas 6:38. Miren lo que dice. Para que entendamos esa porción. Porque la vuelvo a leer, Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. ¿De quién? De Dios todo. Él es el creador de todo. Y de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Eso es como el papá o la mamá viene el día de la madre, entonces el papá le dice al niño pequeñito de 4 o 5 años, tome hijo, mire, te voy a dar este dinero para que le compres un regalito a tu mamá. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos da para que nosotros demos. Lucas 6:38 dice, den y se les dará. Si ustedes dan, lo que regresa va a ser mejor. Dice, medida buena, aceptada y rebosante será puesta en tu regazo. Porque con la medida que midan, serán medidos. Con la medida que midan, seremos medidos. Toma tu ofrenda para el Señor ahí en tu mano. Y con esto terminamos, poniendo nuestra economía en las manos del Señor. Padre bueno, te damos gracias, Dios de la gloria, en este día, porque nos permites estar en tu presencia, reunirnos, Señor, en comunidad. Así no estemos presentes todos, estamos reunidos en tu Espíritu. Te damos gracias, Dios, colocamos esta ofrenda en tu altar. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos guardes, nos cuidas y nos bendigas también, Señor. Bendícenos con toda bendición. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, mis amados. Oramos por los enfermos. Tenemos varias personas que nos han pedido oración, Señor, por enfermedad. Y oramos por él, por Otoniel. Es un médico cristiano amigo y está un poco delicado de salud. Entonces clamamos al Señor por la vida de Otoniel, por la salud. Señor, desata sobre la vida de Otoniel, Señor, tu espíritu de salud. Quita, Señor, de él si hay alguna obra de las tinieblas, Señor, quítala y regrésala hacia aquellos que las han proclamado contra la vida de Otoniel. Cúbrelo con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Ningún maleficio, ninguna palabra dicha por el mundo de las tinieblas lo alcanzará en este día. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, por la vida de mi hija Jimena y por la vida de mi nieto Mateo. Cumplieron años, Señor. Bendícelos cada día más. Abre caminos y abre puertas para ellos. Están jóvenes, Señor. La vida está por delante. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendice nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestra profesión. Todo te lo pedimos, Señor, hoy en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Disfruten el domingo con la familia, con los hijos. Bendíganlos a todos y vivan felices, vivan gozosos, porque Cristo Dios está en nosotros. Nos vemos el martes 8 de la mañana en nuestro devocional. Dios les bendiga, Dios les guarde.